Nunca pensé que yo mismo me encontraría en una situación así. Era una noche en la que ya estaba completamente agotado. Semanas de comentarios sutiles, emergencias de último minuto. Se esperaba que yo financiara todo, y la constante sensación de que mi papel en esta familia era más el de una cuenta bancaria que el de un hijo me había llevado al límite. Para cuando conduje hacia el restaurante para la cena de aniversario de mis padres, ya había decidido que esto no podía seguir así. Y mi hermana, con su pequeño y arrogante acto de superioridad, necesitaba que la pusieran en su lugar. Sabía exactamente cuál sería mi primer movimiento. La decisión se había estado gestando durante meses. Rescaté a mi hermana de deudas de tarjeta de crédito 3 veces, pagué las reparaciones del techo de mis padres cuando olvidaron que su seguro no lo cubría, e incluso cubrí las facturas médicas de mi padre cuando solo necesitaba un poco de ayuda hasta el día de pago. Ni una sola vez actuaron como si fuera algo más que mi obligación. Sin agradecimientos, sin reconocimiento, solo la expectativa de que siempre estaría ahí con la cartera abierta. El restaurante era uno de sus favoritos, luz tenue, manteles blancos, el murmullo de conversaciones que te obligaba a inclinarte para escuchar. Ya sabía que pagaría todo, como siempre, pero esta vez no me importaba. Esa noche no estaba contando la cuenta. Estaba contando las horas hasta que apareciera la primera grieta en su pequeña y perfecta fachada. Estábamos a mitad del postre cuando ocurrió. Mi hermana se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos, copa de champán en la mano. Sonrió, con esa media mueca que usa cuando quiere provocar una reacción, y dijo, por el fracaso de la familia que todavía cree que es importante. Mi madre se rió, no una risa educada y torpe, sino una auténtica, sin filtros. Mi padre permaneció callado, pero no parecía sorprendido. Yo simplemente bebí mi café y mantuve el rostro impasible. El silencio tiene la forma de hacer que la gente crea que ha ganado. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban sentados con alguien que tenía en las manos la llave de algo que no podían permitirse perder, la hipoteca de su nueva casa. El banco solo la había aprobado porque yo firmé como garante. Sin mí, el trato se derrumbaría. Para cuando llegué a casa, la decisión que había estado considerando durante semanas se convirtió en acción. Saqué la documentación del préstamo de mi cajón, llamé al banco y les dije que quería retirar mi nombre de inmediato. La mujer al teléfono confirmó que podía hacerlo en persona esa misma noche. Así que conduje hasta allí, firmé el formulario de retirada y lo devolví. Mi firma fue limpia, deliberada, definitiva. No envié un mensaje ni hice una llamada. Quería que el descubrimiento les golpeara como agua fría. Exactamente a las 8:40 de la mañana siguiente, mi teléfono se encendió. Apareció el nombre de mi padre, y cuando no contesté, volvió a aparecer una y otra vez. 38 llamadas seguidas. En la número 39, contesté. Ni siquiera saludó. El banco se había puesto en contacto con ellos. El préstamo ya no estaba garantizado. Quería que lo arreglara de inmediato, como si todo lo que hiciera falta fuera una llamada telefónica. Le dije que tenía trabajo que hacer y colgué. El silencio después de eso fue mejor que cualquier brindis. Al mediodía del día después de la cena de aniversario, la tormenta ya había comenzado. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi hermana. Sin disculpas, sin señal de que siquiera recordara lo que había dicho durante el postre. Solo una frase breve y cortante, de verdad nos has arruinado. La miré un momento y luego bloqueé el teléfono sin responder. Alrededor de la 1 de la tarde, mi madre llamó. No fue directa al préstamo. Empezó tejiendo la red emocional de siempre. Me contó que mi padre no había tocado el desayuno, que llevaba horas paseando por la casa, murmurando sobre perderlo todo. Luego soltó la frase que había escuchado toda mi vida, somos familia. No nos hacemos esto unos a otros. Le dije que tenía trabajo que terminar y colgué antes de que pudiera pasar a la culpa. 2 horas después, recibí una llamada de mi tío Diego. Casi nunca se comunica conmigo a menos que haya una boda o un funeral. Así que su repentino interés era evidente. Intentó empezar de forma ligera, preguntando por mi trabajo, fingiendo recordar el nombre de un compañero. Luego, con tono casual, mencionó que había escuchado que mis padres estaban pasando por algo y que quizá yo podría intervenir para sacarlos del apuro.
Le dije que no era de su incumbencia y colgué antes de que pudiera empezar a sermonearme sobre la lealtad familiar. Esa noche, mi hermana lo intentó de nuevo. Esta vez llamó, con un tono más suave, casi ensayado. Dijo que había estado pensando mucho en lo que había dicho en el restaurante. Por un segundo, creí que iba a reconocerlo. Luego lo siguió con: si simplemente vuelves a firmar los papeles, podemos dejar todo esto atrás. No era una disculpa. Era una transacción. Quería el beneficio sin la responsabilidad. A la mañana siguiente, me crucé con mis padres en el supermercado. Las probabilidades de que fuera accidental eran prácticamente nulas. Mi madre se acercó de inmediato, sin pasar por ninguna charla trivial, y me dijo que habían estado toda la noche buscando en internet apartamentos temporales. Ni siquiera podían permitírselos. Mi padre estaba detrás de ella, sin decir palabra, pero su mirada era intensa. No era la de alguien que pide ayuda. Era la de alguien que creía que se la deben. Durante los 3 días siguientes, la campaña de presión se convirtió en una operación a gran escala. Un primo me escribió diciendo que debía pensar en el daño a largo plazo que estaba causando. Un amigo de la familia llamó solo para saludar, pero pronto empezó a decir que estaba cometiendo un gran error y que mis padres siempre habían estado ahí para mí. Lo cual era gracioso porque yo podía enumerar una docena de veces en las que no fue así. Mi hermana incluso me envió una foto de sus hijos con un pie de foto sobre cómo esto les afectaría a ellos también. Como si mi negativa a ser cofirmante de una hipoteca fuera a poner a sus hijos en peligro. Todos evitaron hablar de la cena. Nadie mencionó el brindis o la risa de mi madre. Pasaron directamente al problema que yo había creado, torciéndolo para que pareciera que los estaba saboteando por rencor, y no porque estuviera trazando una línea que habían cruzado demasiadas veces. Me mantuve en silencio ante todo. No expliqué. No discutí. Cada llamada sin responder, cada mensaje ignorado parecía ponerlos más nerviosos, porque aún no sabían que no había terminado. Para el 4.º día, estaba claro que creían que el tiempo jugaba a su favor. Mi teléfono se había convertido en una puerta giratoria de llamadas y mensajes, a veces de ellos directamente, a veces de personas con las que no hablaba desde hacía años. Estaban usando el mismo manual de siempre: acorralarme hasta que la presión fuera insoportable y luego esperar a que cediera solo para que todo terminara. Lo que no sabían era que ya había decidido que esto no se trataba solo de la hipoteca. Sacar mi nombre del préstamo había sido solo el primer disparo. Si dejaba aunque fuera una vía de escape, la encontrarían y el patrón continuaría. Así que empecé a pensar en cada vínculo financiero entre nosotros, cada cuenta, cada factura, cada arreglo temporal que con el tiempo se había convertido en permanente. Fue entonces cuando recordé la cuenta conjunta. Años atrás, se había presentado como un plan de respaldo para emergencias familiares. Yo estaba a principios de mis 20, todavía creyendo que ayudarlos era parte de mi papel como buen hijo. Pero con el tiempo, los retiros empezaron. 50 aquí, 100 allá. Siempre lo bastante pequeños como para no encender las alarmas. Llevaba meses observando la actividad, siguiendo cómo el dinero casi nunca se destinaba a verdaderas emergencias. La mitad de las veces eran restaurantes, escapadas de fin de semana o regalos para gente que apenas conocía. Fui al banco después del trabajo esa noche. Sin llamadas, sin advertencias, sin explicaciones. Solo un tranquilo paseo hasta la ventanilla y una solicitud para cerrar la cuenta. La cajera fue amable, me preguntó si quería mantenerla abierta por si cambiaba de opinión. Le dije que no había ninguna posibilidad de eso. El saldo pasó directamente a mi cuenta privada de ahorros y la cuenta dejó de existir. La reacción fue inmediata. A las 7 de la mañana del día siguiente, mi madre llamó, con ese filo en la voz que siempre aparecía cuando se daba cuenta de que había perdido influencia. No se molestó en fingir que no sabía. Simplemente preguntó por qué la cuenta estaba repentinamente vacía y si tenía idea de cuánto más difícil acababa de ponerles las cosas. Le dije que sabía exactamente lo que había hecho. Luego colgué. Unas horas más tarde, mi hermana intentó un enfoque distinto. Se presentó en mi apartamento sin avisar, con una carpeta llena de documentos hipotecarios. Ni siquiera saludó, solo dijo que si firmaba otra vez, todo este lío podría desaparecer y nadie tendría que seguir discutiendo. Cuando le dije que no estaba interesado,
cambió al instante de una falsa preocupación a la irritación. En un momento, incluso metió el pie en la puerta para que no pudiera cerrarla. La cerré de todas formas. Por la noche, la familia extendida se unió. Mi primo envió un largo mensaje sobre cómo estaba dañando relaciones que habían tardado toda una vida en construirse. Una tía que apenas conocía llamó para decirme que estaba decepcionada de mí. Un amigo de la familia intentó culparme diciendo que mis padres eran demasiado orgullosos para admitir lo mucho que me necesitaban, lo cual era absurdo considerando que habían pasado la última semana diciéndole a todo el mundo exactamente lo mucho que me necesitaban. Todos seguían hablando de lo que yo les estaba quitando. Ninguno mencionaba los años que ya les había dado. Esa noche, sentado en mi apartamento, me di cuenta de algo. Ellos todavía no creían que esto fuera permanente. Lo trataban como una rabieta, algo que eventualmente se me pasaría cuando hubiera dejado claro mi punto. Creían que solo tenían que resistir más que yo. Pero esto ya no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de romper un ciclo y asegurarme de que permaneciera roto. Y no tenían ni idea de lo que vendría después. Para finales de la semana, sentía que estaba bajo un microscopio. Mi teléfono apenas permanecía en silencio más de una hora. Números desconocidos, llamadas bloqueadas, mensajes repentinos de personas de las que no sabía nada desde hacía años. Todas estaban vinculadas a alguien que afirmaba que solo estaba poniéndose al día. Pero cada conversación, sin importar cómo comenzara, terminaba girando en torno al mismo tema, la casa. Ellos habían convertido esto en una campaña coordinada. Mi hermana era la estratega, mi madre el ancla emocional, mi padre el ejecutor. Todos los demás eran simples mensajeros. Ese sábado por la mañana, salí temprano de mi apartamento para comprar unas cosas. Quería un día tranquilo, quizá incluso un descanso de pensar en todo esto. Me detuve en un supermercado al otro lado de la ciudad, pensando que estaría lo suficientemente lejos para evitar encuentros accidentales. Cuando salí con mis bolsas, el estómago se me encogió. Mi padre estaba apoyado en mi coche, como si hubiera estado esperando durante horas. Mi madre estaba sentada en el asiento del copiloto con una carpeta manila sobre las rodillas. Ninguno sonreía. No tenía que adivinar cómo me habían encontrado. Más tarde supe que mi hermana había usado una cuenta antigua de viajes compartidos que ambos habíamos olvidado. Al parecer, mi información de pago seguía vinculada a la suya, y llevaba toda la semana rastreando mis desplazamientos y compras. Antes de que pudiera hablar, mi padre se lanzó al tema. Dijo que el banco les había dado una última ventana para salvar la hipoteca, 3 días antes de que el acuerdo se derrumbara. Mi madre intervino diciendo que perderían el depósito, el pedido de muebles a medida y la casa de sus sueños que llevaban meses planeando. Entonces sacó un montón de papeles de la carpeta y me los tendió como si fuera una oferta de paz. No era una oferta de paz. Era una trampa de firmas. Ya lo habían rellenado todo. Todo lo que tenía que hacer era firmar. Allí mismo, en el estacionamiento. Le dije que no iba a firmar nada. Fue entonces cuando el tono cambió. Mi padre dio un paso más cerca. Su voz baja pero cortante. Me dijo que estaba dejando que influencias externas envenenaran mi lealtad hacia mi familia. Que me arrepentiría de esto cuando algún día ellos ya no estuvieran. Ni siquiera se molestó en ocultar que era chantaje emocional. Mi madre permaneció en silencio, mirándome como si esperara que cediera en cualquier momento. No lo hice. Pasé junto a ellos, abrí mi coche y me fui sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo debajo de la puerta de mi apartamento, un sobre sin marcar. Dentro había una carta escrita a mano por mi hermana. Empezaba con una media disculpa por cómo se habían salido las cosas de control en la cena, y luego pasaba directamente a prometer que, si simplemente volvía a firmar el préstamo, nunca me volvería a pedir nada más en la vida. Había escuchado versiones de esa promesa desde que tenía 18 años. Nunca había sido cierta ni una sola vez. Pero la carta no era la verdadera sorpresa. Dentro había un recibo doblado de un resort de lujo en Málaga. 2 habitaciones, el nombre de mi hermana en una, el de mis padres en la otra. Miles de dólares para una escapada familiar 3 semanas antes.
Las fechas coincidían perfectamente con los días posteriores a cuando me llamaron para decirme que apenas podían mantenerse a flote y que necesitaban mi ayuda para no perder la casa. A la mañana siguiente, revisé mi correo electrónico y vi algo que hizo que mis manos se apretaran sobre el ratón. Una notificación automática del banco. Mi nombre había sido listado como contacto de emergencia en otras 2 cuentas suyas, cuentas que había olvidado porque no las tocaban desde hacía años. Ellos me habían vuelto a añadir discretamente el mes pasado. No se trataba solo de la hipoteca. Tenían planes de contingencia para arrastrarme de nuevo, incluso si yo bloqueaba una vía. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Esto no se trataba de supervivencia. Se trataba de control. No estaban luchando por mantenerse a flote. Simplemente no querían nadar sin que yo los sostuviera. Por primera vez, no sentí ninguna vacilación sobre mi próximo paso. Si querían convertir esto en un juego, lo iba a terminar en mis propios términos. Después del recibo del resort y la notificación del banco, algo dentro de mí se bloqueó. Toda la semana había sido ellos arañando las paredes que yo había empezado a construir, intentando encontrar cualquier grieta, cualquier ladrillo flojo por el que colarse. No estaban en problemas. No realmente. Estaban en modo de pánico porque, por primera vez en años, no tenían la garantía de que estaría allí para rescatarlos. Decidí que la hipoteca ya no era el verdadero problema. El problema real era la cantidad de puertas abiertas que aún tenían hacia mi vida. Si no las cerraba todas, esto volvería a empezar la próxima vez que se sintieran con derecho a algo. La primera era obvia, esa designación como contacto de emergencia en sus cuentas bancarias, de la que me había recordado el correo automático, tenía que desaparecer. Fui al banco en persona y eliminé mi nombre de todas las cuentas que poseían. Mientras estaba allí, pedí a la cajera que pusiera una nota permanente en mi perfil, sin cuentas conjuntas, sin añadidos, sin excepciones, sin mi aprobación presencial y con identificación. Ella dudó y me preguntó si había ocurrido algún incidente en particular. Le dije que era un problema recurrente. Después, comencé a buscar cualquier otro lugar donde mi nombre pudiera estar discretamente vinculado a sus finanzas. Me llevó toda una tarde revisar viejos correos electrónicos, notificaciones de cuentas e incluso extractos en papel que había guardado en una caja de archivo. Y efectivamente, descubrí que todavía figuraba como titular secundario en su seguro de hogar y de automóvil. Estar allí les daba la capacidad de autorizar cargos que podrían afectarme directamente en ciertas condiciones. Una llamada a la compañía de seguros solucionó eso, junto con un bloqueo por contraseña que solo yo conocía. No les dije nada de esto. Si iban a descubrirlo, quería que fuera en el momento en que intentaran usarme y no pudieran. 2 días después, mi hermana llamó. Esta vez, ni siquiera fingió que se trataba de hablar para arreglar las cosas o reconstruir la confianza. Dijo que tenían un plan para arreglarlo todo y que yo solo necesitaba colaborar por un tiempo. Manteniendo mi voz neutral, le pregunté qué quería decir. Se le escapó, o quizá quiso presumir, y me dijo que estaban volviendo a solicitar la hipoteca en otro banco y que todo lo que necesitaban de mí era una firma rápida al final. Afirmó que ni siquiera tendría que encargarme de los pagos. Que solo sería una formalidad. Lo que ella no sabía era que esa misma mañana ya me habían avisado. Uno de los oficiales de préstamos de ese banco había sido un compañero mío del instituto. Me envió un mensaje por redes sociales: «Oye, tío, tu nombre está en una solicitud de hipoteca que acaba de pasar por mi escritorio, ¿querías que eso pasara?». La rabia que sentí no fue ruidosa. Fue fría, calculada, del tipo que hace que las decisiones se mantengan. Esa noche, escribí un solo correo electrónico. Sin drama, sin largas explicaciones, solo hechos. Lo envié a mis padres, a mi hermana y a cada pariente que había llamado, escrito o casualmente se había encontrado conmigo desde que todo esto empezó. Decía: no proporcionaré apoyo financiero de ningún tipo, ahora ni en el futuro. Cualquier intento de involucrar mi nombre, cuentas o firma en sus asuntos financieros será considerado fraude y denunciado de inmediato. Luego añadí una última línea: la familia se trata de respeto. Y ustedes han dejado claro que no tienen ninguno hacia el mío. Las respuestas llegaron rápido. La de mi hermana fue pura rabia, acusaciones, insultos y hasta una amenaza velada de que me arrepentiría de cortar lazos. El correo de mi madre eran 3 párrafos de culpa:
cada frase diseñada para que me imaginara llorándola mientras lo escribía. Mi padre no respondió, pero a la mañana siguiente mi número ya estaba bloqueado en su teléfono. Por primera vez en semanas, mi teléfono estuvo en silencio. Pero sabía que eso no significaba que todo hubiera terminado. Quedaba un último paso, el que haría imposible que volvieran a arrastrarme. 2 días después, el silencio parecía antinatural. Hasta que, a las 6:45 de un jueves, escuché unos golpes lentos en la puerta. Miré por la mirilla, era mi hermana, con el pelo aún húmedo y una sonrisa ensayada. No abrí. A través de la madera dijo que habían encontrado una solución y quería explicármela. Su tono era ligero, pero con filo. Al no responder, pasó a recordarme todo lo que habíamos vivido como familia y que era la última oportunidad para arreglarlo. Me mantuve en silencio. Llamó una vez más y se fue. Esa tarde, recibí una llamada de recursos humanos. Alguien había fingido ser yo para pedir datos de mi nómina y seguro médico. Insistió tanto que levantó sospechas. El número rastreaba a un prepago del área de mis padres. Ya no era desesperación, era escalada. Esa noche conduje hasta la oficina de mi abogado con un montón de documentos, testamento, pólizas de seguro, formularios de beneficiarios, viejos poderes notariales. En 3 horas, cada uno fue actualizado. Sin familiares en nada. Mi patrimonio pasó a una ONG y un amigo de confianza, el seguro de vida a 2 personas ajenas a la familia, el poder notarial viejo fue destruido. Todo quedó archivado con instrucciones para actuar legalmente si intentaban falsificar algo. Al salir, sabía que no quedaba ni una sola vía que pudieran explotar. Si lo intentaban, sería fraude con pruebas listas para la policía. A la mañana siguiente, envié un último mensaje a todos, no queda nada de qué hablar. Durante una semana, silencio. No era paz, sino la respiración profunda antes del siguiente movimiento. Los conozco, no se rinden, se reagrupan. Pero esta vez no hay nada que derribar. Todas las puertas están cerradas, todas las llaves perdidas, todos los puentes reducidos a cenizas. 6 meses después, el silencio se rompió. Un número desconocido dejó un buzón, la voz de mi padre, más débil, pidiéndome que lo llamara, sin explicar por qué. No lo hice. Horas después, una exvecina me escribió, la casa, su hogar soñado, se había perdido, el banco la tomó. Después de que quité mi nombre, lograron mantenerla un tiempo, quizá esperando que cediera, pero las cuotas eran demasiado altas. Intentaron alquilarla, pero los inquilinos dejaron de pagar y se fueron. Peor aún, mi hermana pidió un préstamo personal para ayudar con la hipoteca. Mintiendo sobre sus ingresos. No pudo mantenerlo, vendió su coche, la deuda creció y su crédito cayó a 500 puntos. Ahora no puede ni firmar un contrato de alquiler básico. Mis padres se mudaron a un piso pequeño, el tío que me sermoneó al inicio pagó la fianza y ya se arrepiente. Han retrasado 2 meses el pago en 4. La semana pasada llegó la última pieza. Un banco al que acudieron para otro préstamo intentó incluirme como garante. Mi advertencia de fraude y mis documentos legales activaron el departamento de seguridad. En 24 horas la solicitud murió y los incluyeron en lista negra. No hubo confrontaciones, ni bloqueos nuevos. El peso de sus propias decisiones los aplastó sin que yo moviera un dedo. Ahora solo queda ausencia. Muchos creen que eso genera culpa, yo me siento más ligero que en años. La tensión constante y la expectativa no dicha de que siempre estaría para salvarlos han desaparecido. A veces recuerdo aquella cena de aniversario, la copa de champán en la mano de mi hermana, la risa de mi madre, el silencio de mi padre. Antes lo revivía con rabia, ahora lo veo como el momento en que me dijeron exactamente cuánto me valoraban. Y yo, finalmente, escuché. Si algún día nos cruzamos, puedo ser cordial, pero el banco de Alejandro está cerrado para siempre. El respeto también tiene saldo, y ellos lo sobregiraron hace años. Tal vez un día vean lo que perdieron. Para entonces, estaré demasiado lejos para oírlos.